Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinemas Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva película de DC. Así que hoy vamos a hablar de Batman. Porque esta película se ha convertido en una sensación, llegando a ser el segundo mejor estreno de una película en el cine en la era del coronavirus. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general, qué quiere decir la escena postcrédito, los cómics en los cuales se han inspirado, así como también el análisis de diversidad e inclusión que usualmente hago. Así que comencemos. Seguramente ustedes ya saben que Batman es uno de los superhéroes más conocidos y populares, inclusive antes de que hablábamos que el género de superhéroes se volviera masivo y tan popular con Marvel. Tomemos en cuenta que se han hecho aproximadamente más de 60 adaptaciones en películas y series de este héroe, por lo cual yo a este punto pensaba que era casi imposible contar una historia o un enfoque original del murciélago. Pero debo decir que me equivoqué, porque Matt Reeves nos ofrece la película más dramática, compleja y oscura de este personaje que hemos tenido hasta ahora. Y que debo decir que me gustó mucho. Aunque quizás es un poco larga. Porque en The Batman nos encontramos en el segundo año en el que Batman lucha contra los criminales en Ciudad Gótica. En el que el murciélago busca detener y descubrir al asesino serial, el Acertijo, mientras lidia con sus ganas de venganza por la muerte de sus padres y la gran corrupción de la ciudad. Todo en un thriller de misterio llena de intrigas y crímenes, con algo de acción y un toque de drama. Esta versión de Batman, que es más similar a Seven o Zodiac, es probablemente una de las películas más apegadas a la idea que yo tenía de este superhéroe, como un hombre atormentado que lucha contra el crimen en una ciudad corrupta y podrida, y no tanto un supermillonario carismático al estilo Iron Man, como lo hemos visto, tenemos que admitir, muchas veces. Porque aquí es la primera vez que siento que Batman realmente bordea esa dualidad entre héroe y malvado, que al mismo tiempo sufre y protege a una ciudad gótica difícil, peligrosa y corrupta, que muchas veces no parece que vale la pena ni siquiera salvarla. Y además elimina casi todos los elementos superficiales o espectaculares para darnos un Batman que es todavía más realista, cruel y mucho más noir que el Batman de Nolan. Porque aunque el film tiene una calificación de que es para PG-13, igualmente el director logra construir una atmósfera tétrica, terrorífica, decadente y perturbadora. Y juega con nuestra imaginación a través de un gran uso de la oscuridad, o pocas luces, planos detalles y algunas cámaras fuera de foco. Y nos ofrece una experiencia mucho más cercana al horror en algunos momentos. Otro elemento importante del film es la actuación de Robert Pattinson, que a este punto ya sabemos que es un buen actor. Porque en vez de construirse un cuerpo musculoso como hacen casi todos los Batman, nos da un Bruce Wayne contenido, atormentado, inexperto y hasta peligroso para sí mismo, llegando a estar más cerca de Elliot de Mr. Robot que de los superhéroes de DC a los que estamos acostumbrados. Aunque sí hay que decir que Robert Pattinson se ve en algunos momentos opacado por todos los demás actores. Aunque quizás era la intención del director. Probablemente Paul Dano es el mejor intérprete de esta película, con un maravilloso y escalofriante Acertijo, que aunque lo llegamos a ver poco, igualmente se mantiene como una presencia omnipresente durante las 3 horas de la película. Colin Farrell es irreconocible como el Pingüino, y al mismo tiempo es tierno, malvado y nos interesa mucho. De hecho, vamos a ver una serie spin-off con este personaje. Y finalmente, la maravillosa Selina Kyle de Zoe Kravitz, que desarrolla una nueva Catwoman que está en ese punto justo entre realidad y fantasía, en ese punto justo entre poder y sensualidad, en ese punto justo entre amor y odio,
con este Batman. De hecho, probablemente es una de las mejores químicas que hemos visto entre el personaje de Catwoman y Batman. Y efectivamente es uno de los mejores aciertos también de la película. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no viste The Batman, ve a verla y regresa aquí. Probablemente algunos de ustedes se están preguntando en cuáles cómics está inspirada esta película del murciélago. Porque tengo que reconocer que este film es uno de los que más se inspira en los cómics. De inicio, el estilo visual, oscuro, con altos contrastes, y el color rojo predominante, junto con la narración de una ciudad gótica que se cae a pedazos y un inexperto Batman con dudosa moral, parece estar tomado de Batman Año 1 de Frank Miller, así como de Batman Año 2. De hecho, aquí se explica que Batman está en su segundo año de actividad. También la historia de la película, que comienza en Halloween y se centra en la búsqueda de un siniestro asesino serial, parece estar inspirada en los cómics El Largo Halloween y Dark Knight, Dark City. Además, Batman es inexperto, está atormentado con su pasado y tiene prácticamente dos identidades completamente separadas. Es decir, Bruce Wayne y Batman, y que a veces se contradicen. Lo cual parece estar inspirado en el cómic Batman Ego. Y si ya viste la película y te estás preguntando, ¿había una escena postcrédito? Sí, había una escena postcrédito. Y si la vistes, ¿qué quiere decir esta escena postcrédito? La escena postcrédito aquí es bastante diferente, porque lo único que vemos es decir goodbye con el signo de interrogación escrito en verde y la dirección web www.ratalada.com, lo cual está unido a todo el argumento de la película. Y si entramos a esa página web, que funciona, sí, podemos comprobar que nos encontramos con un mensaje en código que parece que nos ha dejado el villano. Un mensaje que dependiendo del día, la hora y el momento va cambiando, porque los usuarios de internet han reportado diferentes escritos que han encontrado, así como material exclusivo de la película compuesto por fotos y documentos. Uno de estos mensajes insinúa que el Acertijo está con un amigo, con un nuevo villano, que muchos presumen sería The Joker, porque vemos a este personaje misterioso que hacia el final del film, que ríe mucho y está en la misma prisión con él. Otro de los mensajes que los usuarios han encontrado de forma repetida es este. Crees que estoy acabado, pero quizás no sabes toda la verdad. Cada final es un nuevo principio. Algo se aproxima. Todo esto nos viene a confirmar una segunda película de esta saga. Para mí, probablemente la gran sorpresa y el gran giro de la historia es el hecho de que Batman está mucho más cerca de ser un villano que de ser un héroe en el sentido tradicional. Además, el hecho de que en una ciudad tan corrupta, sus padres también fueran parte de esa corrupción, en vez de ser esas figuras casi santas, como en casi todas las otras películas del murciélago. Esto, para mí, hace mucho más real la historia. Algunas personas han criticado las 3 horas de duración de la película, que acompañada con un ritmo lento en varias secuencias, hacen que pueda ser un poco aburrida o pesada para algunas personas. Les tengo que reconocer que yo en algunos momentos sentí esto, pero en general me gustó tanto la propuesta y me parece que el guión no le sobra nada, que puedo decir que lo puedo tolerar. En la calificación general, a The Batman le doy un 4.5. Porque es una maravillosa película que combina esta visión artística de Matt Reeves con un personaje conocido, excelentes actuaciones, un guión bien elaborado y una excelente banda sonora, dándonos definitivamente una nueva adaptación que se siente novedosa, interesante, fresca, real, aunque para algunos puede ser un poco larga. En el semáforo de diversidad e inclusión, a The Batman le doy un amarillo bueno, porque aunque nos presentan 2 personajes femeninos y afroamericanos fuertes e independientes como lo son Catwoman y alcalde nueva de la ciudad, igualmente tengo que decir que la película parece estar dominada por hombres blancos heterosexuales, aunque la historia de Batman en general ha sido así.
Cuéntame qué te pareció de Batman. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció la actuación de Robert Pattinson? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!